Ahora sí, acá estoy. Muy bien. Nuestros políticos tienen muchas fallas, pero quizás la que más nos molesta a los electores es el cinismo con el que actúan. Cinismo que demostraron los defensores de César Acuña cuando en reiteradas oportunidades trataron de justificar los graves casos de fraude en sus tesis. Cinismo también que exhibió Lourdes Flores cuando se unió al partido de su enemigo político Alan García. Cinismo también de la primera dama al negar la autoría de sus agendas en reiteradas ocasiones para luego decir que sí eran suyos. ¿Cómo pueden los políticos pararse enfrente de las cámaras y mentirnos de una manera tan descarada? René Gastelumendi trata de explicárselos en el siguiente informe. Solo basta recurrir al archivo. Las libretas a las que usted se refiere, que se han mostrado que son 4, yo las desconozco. No son de mi propiedad, no las reconozco como mías. Los autores consultados para mi trabajo sí figuran como referencias bibliográficas e ha acumulado todo su dinero de toda su vida, pero ya no tiene nadie porque lo llevaron los nazis. Esto es un bien adquirido con el trabajo de una vida entera. Y aquí firmado y recibido por el cónsul, donde se dice que entiendo las consecuencias de renunciar al pasaporte de Estados Unidos. Lo digo públicamente, la doctora Lourdes Flores representa a la derecha de las grandes empresas del país. A quienes me dicen con cinismo y con bastante caparazón que soy la candidata de los ricos, yo les diré que nunca he vivido en París, sino que siempre he vivido en mi patria, trabajando en mi Perú. Si algo hay en común en la política peruana es el cinismo. La actitud cínica generalmente está dirigida a obtener algún tipo de beneficio para el propio sujeto. Y tiene a veces mucha llegada, lo cual nos llevaría a pensar qué sucede en la cabeza de aquel que es el que expecta, el que está mirando al cínico. El votante en ese contexto. El votante a lo mejor le cree. Merecemos, aunque sea unos pocos minutos de televisión abierta, estar en el diván, intentar descifrarnos, porque aquí, señores, se miente con descaro. Supongo que hay muchas necesidades ahí. Pensemos que a veces en los políticos más corruptos o más cínicos aparece la necesidad de la imagen de alguien que pueda darnos respuestas de solidez, por ejemplo, o si no es de solidez, la imagen de la fortaleza. El psicoanálisis sería la imagen del padre fuerte que nos va a salvar de la circunstancia que vivimos, y mucha gente espera eso. Y por tanto perdonamos. Así es. Nadie se salva. Empecemos por la campaña, invaluable pasarela de coartadas y acomodos. Sin duda, el episodio más reciente fue ver a los voceros Anel Tausen primero. La mentira no es corrupción. Pero yo no creo que hay una mentira de César Acuña. César Acuña está ¿cómo diciendo, que no? Aquí dice que lo hizo él y no lo hizo él. Está diciendo que ha habido omisiones, que quiere que le pidan sus descargos, ¿no? Y luego, al ex 4 veces decano del Colegio de Abogados de Lima, Vladimir Paz de la Barra, relativizando las acusaciones de plagio evidente a su líder, César Acuña. Usted está defendiendo el robo intelectual. Que eso se vea. Se ve en el Poder Judicial. Ustedes no son fiscales ni jueces. Los libros son que eso se vea en el Poder y el autor del libro dice que él no ha autorizado eso. Pero el rol estelar fue de su propio líder, don César Acuña, primero por su tesis de la Complutense. Son las autoridades de dicha universidad las que me aprobaron. Y después por defenderse a punta de negaciones de la denuncia del plagio de un libro completo escrito por un profesor. Pues yo quiero que me ayuden a aclarar, porque se ha hablado de copia y copia y copia. No es copia, se ha reproducido. Pero mi pregunta va más por el lado de qué pasa con la gente que cree. ¿Por qué cree? ¿Qué necesidad tiene grandes sectores del país de creer en él? Así es, de creer en esa mentira, de creer que no robó cuando se ve claramente que robó, o si no, de restarle importancia. ¿Se lo perdona o no? Claro, porque hay peores cosas que han hecho, ¿no? Es algo personal, pero contra el Estado han robado, todos los demás, y entonces hay que pasarlo por alto nomás. ¿No lo decepciona a usted? No, igual, todos tienen los mismos derechos. Estamos en el país de Perú. ¿No le parece grave
No, pues hay cosas más para investigar, para más flagrantes que ha pasado con otros, y tomarlo a una persona que está iniciando la candidatura no me parece. Pero más allá de este episodio hasta ahora estelar, que solo le ha valido 2 puntos menos en las encuestas, en esta misma línea del cinismo cabe preguntarse cómo ha tomado el electorado un acomodo de antología, el de Lourdes Flores Nano. Alan García es el candidato de la pobreza. No es el que va a resolver los problemas, es el que agudizó la pobreza en el Perú. 2 enemigos acérrimos unen sus partidos en la llamada Alianza Popular, APRA y el PPC, y hasta el momento, por cierto, no superan el 5% en la intención de voto. La maroma ética de Lourdes Flores pasará a la historia. Ella lo persiguió durante años, tratando de probar el supuesto enriquecimiento ilícito de Alan García. A quienes me dicen con cinismo y con bastante caparazón que soy la candidata de los ricos, yo les diré que nunca he vivido en París, sino que siempre he vivido en mi patria, trabajando en mi Perú. ¡Lourdes! ¡Lourdes! En el camino incluso fue hasta humillada por su contendor. Lo digo públicamente. La doctora Lourdes Flores representa la derecha de las grandes empresas del país. Yo creo que eso es legítimo decirlo y no insulta a nadie. Y pocos años después, el cálculo electoral los unió en un matrimonio político contra natural. Quiero que nuestro esfuerzo conjunto, el esfuerzo de 2 partidos institucionales, sea en primer lugar con mucha humildad explicado a la población. Usted me pregunta si me gustaría que Lourdes Flores, naturalmente que me gustaría, para mí sería un honor participar en una fórmula. No se trata de 2 sujetos que de repente aparecieron en el panorama electoral de estas elecciones y que se fusionaron, se unieron. No, nosotros ya sabemos lo que ha pasado antes. Entonces parece que quieren hacernos ignorar la historia. Y si ignoramos la historia no podemos entender lo que pasa. El mensaje que le dan al pueblo es todo vale. No es qué lindo cómo nos unimos, habiéndonos odiado tanto, ahora nos amamos tanto, aprendan a amarse en vez de odiarse. No, es todo vale. ¿No? Hagamos de cuenta que para que ustedes puedan votar. Todo vale con tal de llegar al poder. Así es, exactamente. En esta ruta del cinismo político peruano, imposible dejar de mencionar el tema de las agendas de Nadine Heredia, cuya pertenencia y letra la primera dama negaba hasta la saciedad, no las reconocía como suyas, perdidas. Estas agendas no son mías. Yo no reconozco esas agendas. La autenticidad de esas agendas no las reconozco. Mis declaraciones han sido desconocer las agendas y me reafirmo en eso. No las reconozco, no las reconozco. Pasaron los meses y las investigaciones determinaron que sí era su letra, que las 4 agendas eran suyas, ante lo cual tuvo que admitir lo que para todos, menos para la aludida, era evidente. Yo he reconocido que las agendas fueron robadas de mi domicilio. No cabe una pericia si ya estoy reconociendo las agendas. En la mentira de no es mío, juro que no es mío, claro que hay una dosis de cinismo. Además, yo puedo asumir una posición de tranquilidad y de serenidad y ofenderme si es que a mí me acusan de hacer algo que yo estoy tratando de ocultar, ¿no? No sabría decir yo, porque no conozco la estructura de personalidad de Nadine Heredia, no podría decir de dónde viene ese cinismo ni por qué. Lo que sí creo es de que ha habido una mentira y que esa mentira tiene que ser de todas maneras castigada. Ya regresando a la campaña, el otro actor estelar del cinismo es el candidato expresidente Alejandro Toledo, antes por el inolvidable caso Saraí y ahora frente al caso Ecoteva y la mansión de Casuarinas a nombre de su suegra. Esto era lo que decía en un inicio. Ha acumulado todo su dinero de toda su vida, pero ya no tiene nadie porque lo llevaron los nazis. Esto es un bien adquirido con el trabajo de una vida entera. Luego vinieron hasta otras 2 versiones diferentes. Este es oficial. Viene desde Suiza y dice que los fondos le pertenecen al señor Joseph Maiman. ¿Por qué me mecen tanto? ¿Quién está detrás de esto? El caso aún no termina, pero queda clarísimo que el investigado por lavado de activos no dijo la verdad.
cosas de este tipo dan una atmósfera de inconsistencia. En todo caso, la imagen que dan es que no se definen las cosas, de indefinición. ¿Será pues que estamos en una competencia de quién miente más? ¿Quién miente más bonito y quién miente más? ¿Quién habla mejor la mentira? ¿Quién habla peor la mentira? ¿Quién es más cínico? ¿Quién convence más? ¿Quién es más cínico? Ni siquiera PPK se salva de esta crónica del cinismo, pues no olvidemos que en las elecciones pasadas ofreció renunciar a su nacionalidad estadounidense. Donde se dice que entiendo las consecuencias de renunciar al pasaporte de Estados Unidos. Esto nunca se produjo y fue su ambición por tentar la presidencia una vez más lo que lo obligó ahora sí a cumplir su palabra y renunciar de verdad a su pasaporte norteamericano. Yo renuncié, pero luego recuperé el pasaporte. Esta vez tendré que renunciar sin salida, ¿no? Definitivamente. A mí me parece que es un hombre relativamente honesto dentro de ese panorama. Me parece que, sin embargo, algo falta de energía, de fuerza, algunos dirán de carisma, y también entró en la ruta de su pasaporte. Había renunciado, no había renunciado, lo tenía, no lo tenía, en fin, también tuvo su dosis de cinismo. Keiko Fujimori tampoco se salva en esta crónica del cinismo. Recordemos cómo se refería a los delitos de su padre y a los cometidos durante el gobierno de la primera vez que postuló a la presidencia en el 2011. 5 años después, el cálculo político o la sentida reflexión, solo ella lo sabe, modificaron sus declaraciones sobre los 10 años del gobierno fujimorista. Mantener a Montesinos hasta el final fue un grave error de parte de mi padre. Intentar la tercera reelección, cerrar el Congreso, fueron errores que además debilitó las instituciones en nuestro país. Entonces, se aprende de los errores, por supuesto, y hay un compromiso de no permitir que esto vuelva a ocurrir. Yo lo que creo es que ella no ha tomado la distancia suficiente con su padre. Y creo que mientras no tome esa distancia suficiente, la posibilidad de que se repita un régimen fujimorista con ella es grande. A pesar de que está haciendo esfuerzos por aparentar esa distancia, pero no me da la impresión de que mucha de la gente que estaba con Fujimori todavía está con ella. Entonces, la impresión que me da es que no hay tampoco una consistencia muy grande. Los ejemplos sobran, más aún en la política peruana. El problema de fondo es que somos nosotros mismos como colectivo, como sociedad, quienes terminamos valorando los acomodos, el cinismo, por encima de lo moral, de lo correcto. Seguridad y economía, nada más le exigimos a un presidente y eso es lo más grave. Que nos deje vivir, que no nos dé molestias, ¿no? Que no nos exija demasiado y que en el fondo, fíjese usted la paradoja, nada cambie demasiado. Eso último es grave, eso de que nada cambie demasiado es en el fondo una acusación de un cierto cinismo del elector también, que acostumbrado ya a este baile de mentiras, empieza a no creer en nada y sencillamente pedir que por lo menos no lo fastidien demasiado. Y eso tiene que cambiar empezando por nosotros los que elegimos. Así es, y ahora queremos aclarar que esta